voy a grabar vamos a grabar las dos intervenciones y luego al final haremos la tanda de preguntas. Bueno, entonces, pensamos, sobre todo fue sugerencia de Javi Serrano, y le agradezco la iniciativa, el plantear un curso sobre esta cuestión. Primero se pensó principalmente en acreditaciones y luego lo ampliamos a la difusión científica, porque cada vez más se están haciendo tesis doctorales por compilación de publicaciones. Esta precisamente que yo os comentaba que se ha depositado esta semana es una tesis por publicaciones. Y hay algunas otras en marcha sobre esta cuestión, por compilación. E independientemente de que las tesis sean o no por compilación de publicaciones, cada vez es una tarea, estáis más condicionados en cualquier caso los doctorandos a publicar, con lo cual pensamos que esta era una cuestión importante y de ahí que diseñáramos el seminario este. Bueno, pues vamos con esta primera parte y las cuestiones sobre difusión científica. Vale. Esto último que os comentaba es especialmente importante. Precisamente en la propia normativa habla ya de la importancia que tiene la investigación para los doctorandos. Y se dice que los programas de doctorado incluyen diferentes aspectos, pero entre ellos hay una cuestión que es fundamental, que es la investigación. Ahora bien, como investigadores, ¿alguien está moviendo? Yo creo que todos habéis entrado con permiso de moderadores y alguien está moviendo las diapositivas. Por favor, que nadie toque nada, solo dejarme a mí. Os decía que la labor de investigación. Pero en esa función de investigación, la pieza fundamental de investigación es la tesis doctoral. Las tradicionales, las monografías, ahí es donde estaba todo. No necesariamente iba acompañado de una sola publicación, pero desde hace ya bastantes años es recomendable tener publicaciones. Entonces, por esa cuestión hay que, y también por una cuestión ética, es decir, cuando estamos produciendo conocimiento tenemos que difundirlo. Y no necesariamente hay que esperar a que la tesis monográfica tradicional esté acabada para publicarla, como se ha hecho durante, como mínimo, muchas décadas. Entonces, se está fomentando ya desde hace muchos años también el que a medida que se van produciendo resultados de investigación, que esos resultados se difundan. Es una cuestión ética y es una cuestión también de compromiso con la sociedad que paga habitualmente esa investigación. Por lo tanto, la difusión es un aspecto fundamental. Y hay otra, a mí esta frase me gusta mucho y la suelo utilizar con frecuencia. Nos guste o no, esto es así. Es decir, lo que no se conoce sirve de poco. Como mucho puede servir para la satisfacción personal. Y hay gente que lo hace y que tiene suficiente. Pero mientras se tiene un sueldo público o parcialmente con fondos públicos, lo que se hace, lo que se produce en el ámbito científico tiene que difundirse. Por lo tanto, es una obligación difundirlo. Solo es útil si lo difundimos. Por lo tanto, es muy importante cómo lo difundimos, dónde lo difundimos y seleccionar muy bien los medios de difusión para que llegue al máximo posible de gente. Bueno, ¿cómo podemos definir la difusión científica? Hay muchas definiciones, esta es una de ellas, un conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas aquellas labores que llevan el conocimiento a las personas que están interesadas en el conocimiento científico. Bueno, eso es una cosa que se entiende relativamente bien. Pero tenemos que diferenciar, y con esto no digo que una sea mejor que otra, la difusión de la divulgación. En todo caso, hay un tronco común, que es la transmisión del conocimiento. Y la transmisión del conocimiento se puede hacer de diferentes formas, en función de a quién dirigimos ese conocimiento que generamos nosotros. Lo podemos compartir con colegas de la misma disciplina, los podemos compartir con científicos de nuestro ámbito o de otros ámbitos parecidos o próximos, los podemos compartir con los grupos de interés sobre los que estamos investigando,
podemos intentar difundir y compartir esta información con la sociedad en general, etcétera. Hay diferentes vías. Bueno, pero en función de cuáles son los destinatarios y cómo sintetizamos y cómo difundimos los resultados de la investigación, podemos diferenciar estos dos conceptos, el de difusión científica y el de divulgación científica. Por un lado, la divulgación, casi que es lo más fácil y que a veces hacemos poco, pero que también es importante. Desde el punto de vista social, la divulgación está adquiriendo un gran impacto, especialmente desde que tenemos acceso a redes sociales de manera tan fácil, y hay redes sociales muy potentes. Pero no solo eso, hay métodos tradicionales de divulgación, las conferencias. Allí no vamos a contar lo último necesariamente de nuestras investigaciones, ni lo más elaborado, sino que vamos a decir, bueno, pues estamos investigando en esto, por favor, ¿quién me mueve? Por favor, que nadie mueva nada de las diapositivas. Nadie, que no toquéis nada. Entonces, eso es entonces, conferencias, presentaciones más o menos especializadas. Cuando, por ejemplo, tenéis una cierta especialización, pues os llaman en diferentes ámbitos. Y a veces no solo son ámbitos científicos, a veces os llaman de grupos de interés. No sé, a mí me ocurre con cierta frecuencia, pues la Red Rural Nacional o algunos grupos de acción local. Bueno, pues son grupos de interés y lo que quieren es divulgación. Hay divulgación también en artículos de periódico, y conocemos colegas que tienen columnas y que publican cosas muy accesibles y muy interesantes. Y luego están, como comentábamos, las redes sociales, donde a pequeñas dosis pues también se puede hacer divulgación de pequeñas aportaciones, que tampoco tienen que ser necesariamente lo último que estamos produciendo, pero sí de ideas interesantes en torno a nuestras investigaciones. Obviamente hay resultados de la investigación científica que son más divulgables que otros, eso es cierto. Bueno, a la divulgación científica tenemos la difusión científica, ¿vale? Y en la difusión científica ahí ya la cosa es más especializada, y tenemos a su vez tres grandes ámbitos. Hola, discúlpame, hemos perdido tu voz. Sí, creo que Javier ahora enseguida se reconectará, que lo veo por ahora, ahí reconectándose. Disculpar, ya estoy. Ah, vale. Sí. Os decía, tenemos donde vamos introduciendo qué es lo que estamos haciendo, los avances que estamos consiguiendo. A veces tenemos feedback, pero en cualquier caso es un medio de difusión. Luego tenemos el medio tradicional, probablemente han sido los libros y los capítulos de libro. En los ámbitos humanísticos, los libros han sido clásicos y siguen teniendo mucho peso. Pero también es verdad que desde hace ya bastantes años los libros han cedido peso e importancia en favor de los artículos. Y buena parte de lo que vamos a hablar es de artículos y de revistas, porque bueno, es lo que cada vez se está valorando más. Unas cuantas reflexiones antes de entrar en todo eso. ¿Por qué es necesaria esta difusión científica? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas giran en torno al interés social. La ciencia es una parte de la cultura, la investigación tiene prestigio, pero a veces es incomprensible, entonces el difundirlo y divulgarlo es importante. Una sociedad que es poco científica, que conoce poco lo que se está haciendo, tiende a ser más vulnerable. La investigación en general hay que compartirla, es una obligación, digamos, de los investigadores, etcétera. Es decir, hay muchas razones por las cuales hay un interés social, entre ellas también la financiación, que suele ser pública. Por lo tanto, estamos obligados a difundirla. Hay también interés personal de cada uno de vosotros y de nosotros como investigadores para que lo que hagamos se conozca. Si no comunicamos, si no difundimos lo que estamos produciendo, primero no existimos. Y si no existimos, estamos bloqueando nuestras posibilidades de avance
en la carrera, digamos, profesional o académica. Y si no difundimos nuestra investigación, tenemos un currículum vitae más pobre y tenemos más dificultades de obtener financiación. Eso está bastante claro. De la misma manera, hay un interés personal y de grupo de investigación, porque cuanto más difundimos, mayor es el prestigio del grupo y es un mecanismo, digamos, que se realimenta. ¿De acuerdo? A su vez, cuando estamos difundiendo, motivamos a otros investigadores a avanzar en esa misma línea y eso es positivo. Y luego, en todo caso, también podemos tener interés personal en contactar con otros ámbitos, con fronteras de conocimiento de lo que estamos haciendo. Y eso implica sinergias con resultados casi siempre muy positivos, ¿no? Este es uno de los ámbitos que a mí personalmente me han interesado desde hace años. Difundir el conocimiento es avance científico en sí mismo. Aplicar innovaciones en las propias áreas en las que estamos investigando. Bueno, hay una serie de... No vamos a entrar en detalle, esto lo tendréis disponible. Y volvemos al interés personal, la carrera personal de cada uno de vosotros, que puede ser por el mayor interés por el que estéis aquí en estos momentos. Entonces, me dice aquí que tengo conexión lenta. Bueno, vamos a ver, entonces, la difusión científica, que es la parte que más nos interesa y que os interesa a vosotros por la fase de vuestra carrera profesional en la que estáis. Bueno, obviamente vosotros decidís cómo hacéis esa difusión, si la hacéis de manera individual, eso ha sido tradicional. Una de las cuestiones con las que yo me he enfrentado, bueno, también tuve otra época, estuve responsable de proyectos de ciencias sociales en el Ministerio. Entonces, una de las cuestiones que yo detecté es que en los ámbitos humanísticos, en buena parte de la geografía, pero también en sociología, en ciencias políticas, en comunicación, había una tendencia, bueno, especialmente en algunas especialidades de estas grandes áreas, pues se detectaban grupos muy, muy reducidos, incluso individuos con muy poquita gente, y lo que yo detecté era una gran fragmentación. Bueno, eso ha sido tradicional en España, probablemente porque la materia de estudio nos ha permitido trabajar de manera individual, pero lo que allí veíamos es que los equipos realmente, o sea, la gente que merecía financiación casi siempre tenía alrededor o había un equipo importante detrás. La conclusión, ¿cuál es? Áreas. Podemos trabajar de manera individual por la materia de investigación, a veces incluso podemos obtener financiación individual, podemos difundir nuestros conocimientos de manera individual, pero eso a medio y largo plazo no es bueno ni para vosotros, ni para nosotros, ni sobre todo para el avance de la ciencia. De hecho, bueno, allí una de las ideas que planteábamos era promover financiación para equipos cada vez más potentes y estimular el que grupos pequeños trabajasen con otros grupos también pequeños, pero que se uniesen, ¿no? Porque con frecuencia estaban trabajando grupos pequeños sobre temáticas muy similares, pero independientes entre ellos. Entonces, discutíamos la idoneidad de fomentar y estimular la cooperación entre esos grupos cuando menos. Por lo tanto, trabajar en equipo de investigación, aunque no sea un requisito por la materia que tenemos entre manos, yo os aconsejaría que intentaseis hacerlo así. Es cada vez más importante. Y por otro lado, obviamente, si queremos obtener financiación para continuar con nuestras investigaciones, necesitamos proyectos financiados. No sabemos qué va a pasar de estos meses en adelante, pero hasta la fecha los proyectos financiados tenían detrás no solo un buen investigador, sino un equipo de investigación. Y vosotros, y hay que estar en esos equipos de investigación si queremos tener financiación. Entonces, yo creo que eso es un aspecto que debéis tener siempre presente. Vale. ¿Dónde hacemos esa difusión? Por lo tanto, volvemos entonces a la difusión. ¿Cuál es la estrategia para hacer la difusión más eficaz
desde el punto de vista de vuestra carrera profesional, del avance científico, etcétera. Bueno, por supuesto, publicación en... A ver, aquí tenemos un pequeño puntero. Vale. Por supuesto, publicación en abierto siempre que sea posible. En nuestros ámbitos no suele haber problema, pero hay otros ámbitos, pues no sé, en la cuestión sanitaria, por ejemplo, pues no es tan... hay más dificultades para publicarlo todo en abierto, entonces las revistas tienen, aparte de sus costes, tienen periodos de embargo y este tipo de cuestiones que habitualmente en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades no suele ocurrir. Entonces, la estrategia de difusión, esa es la clave. Es decir, ¿dónde debéis publicar? Eso es lo que un investigador, un doctorando que empieza, se tiene que preguntar, porque lo más fácil no siempre es lo más adecuado. Obviamente. Entonces, ¿qué función? La cuestión no es dedicarse solo a una cosa, sino tener muy claro cuáles son las funciones de los diferentes medios de difusión que tenemos por delante. Y aquí vamos a esa simplificación que hemos hecho de congresos y jornadas por un lado, artículos, libros y capítulos, ¿vale? Entonces, los congresos y jornadas son importantes, no es por el contenido de lo que estamos difundiendo, pero sí porque estamos haciendo una primera divulgación de lo que hacemos y sobre todo, al menos esta es mi visión particular en los años que llevo en este mundillo, es el networking. Y el networking es algo que puede parecer prescindible, pero es muy importante también, porque no digo que sea fundamental para trabajar con ellos, pero sí para saber qué hacen otros y, llegado un momento, ¿por qué no cooperar? En cualquier caso, conocer qué es lo que ellos hacen y que ellos conozcan lo que haces tú. Y el papel de los congresos, desde mi punto de vista, básicamente es ese. Es decir, no son una gran aportación para el currículum. Obviamente hay que cumplir una serie, en el doctorado, en el proceso de doctorado se os plantea que asistáis a una serie de congresos, jornadas, etcétera. Eso hay que hacerlo y está bien, pero desde el punto de vista de la utilidad en cuanto al currículum de esas presentaciones es limitada, ¿de acuerdo? Luego vamos al punto 3, a los libros y los capítulos del libro. Como os comentaba antes, en ciencias sociales y especialmente en humanidades ha sido la joya de la corona. El que no publicaba un libro o varios no tenía prestigio. Bueno, pues esto está empezando a cambiar en todos los ámbitos. Bueno, hay disciplinas en ciencias que nadie publica un libro ni se le ocurre publicar un libro en su vida, a no ser que sea un manual, pero que no tiene, digamos, valor en estos casos, manuales de tipo docente. Cada vez más reducidos se siguen valorando bastante bien los libros, los capítulos del libro. Básicamente historia, bueno, las historias, digamos, las diferentes historias, pero ni siquiera ya en filosofía. Y ahora os comentaré por qué conozco este ámbito. Y en geografía cada vez se valoran menos. Por ejemplo, cuando yo estuve en la comisión de sexenios, pues ya instauramos allí los sexenios es que cada investigador tiene que presentar sus 5 mejores aportaciones cada 6 años y ya instauramos un requisito que era un mínimo de las 5 aportaciones tenían que ser artículos, en geografía, por ejemplo, y en otros ámbitos, en otras áreas de ciencias sociales. Es decir, 3 artículos de 5 publicaciones, mientras que ese requisito era un poco menor para creo que eran 2 artículos como mínimo para los historiadores. Bueno, y ahora en las comisiones de acreditación eso está también muy, muy controlado. Es decir, pueden ser todo artículos, pero hay un máximo de libros y capítulos. Conclusión de todo esto, que los libros y los capítulos del libro son cada vez más prescindibles en el currículum vitae, va a ser cada vez más prescindible en vuestro currículum vitae. Y probablemente si podréis hacer vuestra carrera como excelentes investigadores, con excelentes publicaciones sin tener ni un solo libro ni un solo capítulo de libro. Y como os comentaba, en las acreditaciones a profesores titulares, por ejemplo, no se limita el número de libros, pero si para obtener un aprobado les pedimos 30 publicaciones, lo pueden hacer todo en artículos. Pero tiene un máximo de libros, por ejemplo, pueden tener, pongamos 10, me lo estoy inventando, luego veremos alguna tabla, 10 libros.
Si nos presentan 20 libros, pues hay 10 que no les contamos, ¿de acuerdo? Es decir, los 20 restantes son artículos o son artículos. Entonces, el mensaje yo creo que lo tenéis claro. Los libros son cada vez más prescindibles, esa es la cuestión. Libros y capítulos de libro. Entonces, vuestro objetivo, pues, mi consejo a título personal, es que a efectos de acreditaciones de cara al futuro, los artículos son absolutamente imprescindibles para vuestra carrera investigadora. Si tuviésemos que... ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, pues los investigadores de la ciencia, los que hacen estudios sobre la evolución de la ciencia, llegan o han llegado a la conclusión de que la difusión tiene más valor cuanto más nos leen y se nos lee cuando publicamos artículos, no cuando publicamos libros. Entonces, bueno, son criterios, probablemente empezaron en el mundo anglosajón y desde el mundo anglosajón hemos imbuido de esos enfoques. Francia se ha resistido, Italia se ha resistido, pero están sucumbiendo como todos a esos planteamientos. Entonces, esto es lo que yo le llamo la irrupción de la métrica, es decir, el medir el impacto, la difusión, el nivel de difusión, el nivel de prestigio de las publicaciones. Y los currículums están en función de esto. Nos guste o no nos guste, esa es la cuestión. Es decir, yo no defiendo el sistema, lo que yo hago es intentar seguir el sistema porque el sistema no lo vamos a cambiar. El sistema empezó desde los años 90, incluso antes, finales de los años 80, ya recuerdo yo, profesores me empezaban a hablar de esto. Lo que ocurre es que muchos profesores han hecho oídos sordos, profesores universitarios han hecho oídos sordos a este nuevo sistema y yo ahora me encuentro con algunos casos verdaderamente de, bueno, no los voy a calificar, pero sencillamente algunas alegaciones, por ejemplo, cuando algún investigador no pasa una acreditación y dice que tiene tantos libros, tantos capítulos y tal, bueno, pues ciertamente no ha entrado en el sistema. Entonces nuestra labor no es discutir si la calidad es buena o mala, sino sencillamente si cumple los criterios del sistema. Insisto en que el sistema ni es bueno, ni es malo, ni es mejor, ni es peor, es el que hay y ahí está. Entonces, conceptos como los que tenéis aquí, de indexación, de impacto y de prestigio, van a empezar a ser resultados muy nos vamos a tener que guiar en el futuro. Bueno, y aquí tenemos una serie de criterios, y ahora iremos viendo algunas cosas. Hay, por otro lado, también otros criterios, y probablemente esto fue el inicio de la aplicación de una cierta métrica, que fueron los catálogos. Un ejemplo muy famoso en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades es la TINDEX. Mucha gente lo cita. Bueno, la TINDEX tiene su valor como es un catálogo, que es un listado, una revista que cumplen una serie de criterios. Pero eso no es métrica, es simplemente un listado. De la misma manera, MIAR puede que os suene, que es una base de datos de la Universidad de Barcelona, conozco a la gente que lo lleva y un trabajo muy bueno, y lo que miden es la visibilidad de esas publicaciones, que es otro concepto, pero que tampoco es métrica, que está muy bien como base de datos para consultarla. Y luego también las bases de datos propiamente dichas. A mí me gusta mucho ProQuest, por ejemplo, cuando entramos en las bases de datos de las universidades, pues accedemos, y en la base de datos lo que hacemos es consultar publicaciones, pero eso no tiene nada que ver con la métrica, ¿de acuerdo? Entonces, la métrica es medir el impacto de revistas, medir el impacto de artículos, medir el impacto o el prestigio de los propios investigadores, etc. Vamos a ir debatiendo, discutiendo un poco sobre estas cuestiones. Conclusión de lo que hemos... conclusión no. Una de las primeras conclusiones de lo que hemos estado comentando es la importancia de las publicaciones en revistas. Bueno, si ya nos hemos situado en la importancia de publicar en revistas, el siguiente mensaje es que no todas las revistas son iguales. Si lo que nos interesa es nuestro currículum vitae y nuestra carrera profesional, es probable que en algunos ámbitos
nos valoren igual determinadas publicaciones. Pero llegará un momento en el que eso no va a ser así. Por ejemplo, cuando vais a una acreditación de tipo nacional, como es en la comisión que yo presido, pues allí este pequeño gráfico que tenéis es muy claro. Aquí tendríamos, por ejemplo, bueno, las revistas de mayor prestigio, por ejemplo, son los famosos JCRs, los Journal Citation Reports, que ahora veremos algún ejemplo. Tienen la máxima valoración porque aplican unos requisitos de calidad y de impacto que son muy exigentes. En segundo lugar, tendríamos estas otras que serían algunas revistas del Scopus Journal Ranking. Sí, creo que es Scopus, no los recuerdo ahora, pero bueno, el SJR es muy famoso. El SJR es con las revistas del Sevier, lo que hacen es, participa el CSIC, la Universidad de Granada y algún otro centro, y tiene elaborado un índice a escala, bueno, incluye miles de revistas, toda la base de datos de las revistas de Scopus, que es enorme, la mayor base de datos del mundo, y tienen una indexación también. No es la misma indexación que el Journal Citation Reports, pero es también muy buena. Todas las revistas que están en el Journal Citation Reports están en SJR. Ahora bien, al revés ya no, porque como veis aquí, si estas son las que están en el núcleo, las más importantes, en el SJR es posible que hayan algunas que están en el Journal Citation Reports también, pero otras muchas no lo están. Y luego tenemos el resto de revistas, que es todo esto. Bueno, pues en vuestra carrera es probable que al principio de vuestra carrera investigadora podáis publicar en estas revistas que tenéis aquí. Tenéis que hacer un esfuerzo de ir ya a revistas que estén en SJR, al menos en los últimos cuartiles, como mínimo, y ya cuando tengáis una cierta trayectoria, y sobre todo si estáis en equipos, pues podéis aspirar a revistas de JCR. En algunos ámbitos científicos es mucho más fácil que en otros. Por ejemplo, un matemático, un químico, solo puede publicar en JCR. Hay comisiones de ANECA de acreditación que lo que dicen son 20 JCRs. Y bueno, si presentas 19, no eres profesor titular. Bueno, en nuestras comisiones y en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades no podemos ser tan estrictos, pero intentamos al menos mantener una cierta exigencia en este nivel, en SJR Scopus. Ahora os diré también otro ámbito de indexación de revistas que también les podéis prestar atención en el ámbito. A ver, aquí. Perdón. Vale. Bueno, como hemos dicho, la difusión es muy importante. Hemos hablado de la importancia de la métrica y de esos conceptos que cada vez os van a sonar más, de indexación, impacto, prestigio. Bueno, ahí os he puesto 5 de estos posibles conceptos, un poco más desarrollados. Tal vez os empiece a sonar el índice H. ¿Qué nos mide el índice H? Pues la relevancia de la investigación, es decir, el impacto, que el impacto es igual al número de citas, cuántos nos leen y cuántos nos citan. Bueno, pues el índice H puede ser por una revista, y ahora veremos un ejemplo y se ve cuál es el índice H de la revista. Cuanto mayor es el índice H, obviamente mucho mejor es esa revista. También hay una forma de saber cuál es el índice H de un investigador. Hay una aplicación, Publish and Peris, creo que se llama, donde puedes ver cuál es el índice H de los investigadores. Y luego podemos ver también el índice H que ha alcanzado una revista, en fin, hay diferentes, en torno al índice H hay diferentes derivaciones y es muy completo. Esto lo utilizan mucho en ciencias y en algunas ciencias sociales. En los ámbitos más próximos a humanidades lo utilizamos menos. Aún así, cuando yo estuve trabajando con los criterios para la acreditación de profesores titulares y catedráticos en la comisión que presido, que es de humanidades, está filosofía, están historias y están las geografías, introduje el concepto de índice H, es decir, como un elemento que podríamos recurrir a él a la hora de valorar
a un candidato, junto a otros elementos. Pero os puedo decir que de los miembros de mi comisión lo del índice del H ni les suena, o no les sonaba al menos a muchos de ellos en aquellos momentos. Bueno, luego tenemos otro concepto que es el factor de impacto. El factor de impacto está referido básicamente a las revistas del Journal Citation Reports, o a las revistas que evalúan, a la mayor parte de las revistas que se evalúan en la Web of Knowledge, que a su vez lo lleva la empresa Clarivate. A veces se habla de factor de impacto para referirse a otras revistas y a otros índices, son cosas diferentes. El factor de impacto lo mide solo Journal Citation Reports y en ciencias el SS, no recuerdo exactamente cómo se llama. Pero es Web of Knowledge, es una compañía. Antes era Thomson Reuters, es solo esa compañía, el factor de impacto. Y tienen su propia, podéis entrar en la metodología y demás. Luego hay otros índices parecidos al factor de impacto, que es el SJR, pero no es exactamente factor de impacto, lo miden de otra manera. Bueno, hay otros conceptos que os empezarán a sonar, los cuartiles, los deciles, los deciles. Bueno, eso no es ni más ni menos que la posición que ocupa una revista en un determinado ranking, y eso os interesa también porque no es lo mismo que la revista ocupe el primer cuartil, que el segundo, que el tercero, que el cuarto. ¿De acuerdo? Pero si está en cuartiles, si está en algunos de los cuartiles, a veces ya es importante, si está indexada esa revista. Bueno, luego tenemos estos tres primeros son habituales para revistas. Y esto otro es una especie de indicador que nos mide el prestigio editorial, el Scholar Publishing Indicator. Bueno, esto es un grupo de investigadores también en España, se hace en España para las editoriales españolas y también para editoriales extranjeras. La metodología se basa en una encuesta al profesorado universitario. Entonces a mí me llega la encuesta y yo marco cuál es el nivel de prestigio que yo creo que tienen las diferentes, o que desde mi disciplina, desde mi posición, tienen las diferentes editoriales. Bueno, a partir de ahí se calcula un índice y ese índice es el que permite rankear las editoriales. Digamos, es riguroso, es un buen índice, desgraciadamente no tenemos mucho más en España y empezó a ser una referencia, era cosa de 7 u 8 años. Yo lo empecé a introducir ya en los sexenios como una referencia para que los investigadores lo tuviesen claro, que eso es lo que utilizábamos y ahora es el que utilizamos, el ranking que una editorial ocupa en Scholar Publishing Indicators. Desde hace muy pocos años, el Ministerio ha puesto en marcha una alternativa o un complemento, si queréis, al Scholar Publishing Indicators. ¿Por qué este complemento? Porque Scholar Publishing Indicators es la posición de editoriales, que algunas de ellas son obviamente editoriales privadas y son empresas. Entonces, hay una cierta distorsión en el ámbito de las empresas editoriales porque, como sabéis, en algunos casos no es cuestión ya de calidad de lo que se publica, sino que la clave puede ser lo que tú pagues para que te lo publiquen. Bueno, pues para evitar esas distorsiones, desde el Ministerio, desde la Agencia Nacional de Evaluación, ANECA, y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, se puso en marcha el sello CA, sello de calidad en edición académica, en el que se incluyen, es solo para editoriales académicas, universitarias, fundamentalmente, y algunas muy próximas al ámbito universitario, y tienen procesos de evaluación, no tiene nada que ver con los Scholar Publishing Indicators, pero, digamos, rankea solo aquellas, ni siquiera rankea, perdón, da sello de calidad a aquellas editoriales universitarias que cumplen una serie de criterios muy estrictos. Y no solo editoriales, no solo universidades en conjunto, sino colecciones de sellos de universidades. En concreto, como veréis, nosotros en el IDL tenemos este sello de calidad que es muy prestigioso en estos momentos. Bueno, vamos avanzando. Por lo tanto, tenéis que decidir dónde difundís vuestra investigación, tenéis que seleccionar cuál es la revista
¿Y cuál es el criterio? Bueno, pues a veces son los baremos de las universidades, especialmente en la posición en la que estáis. Y en los baremos de las universidades, pues es probable que revistas universitarias de la propia universidad pues tengan cierto valor, o revistas de otras universidades. Si nos vamos a otros ámbitos, fuera ya de la universidad, a otras figuras de acreditación, probablemente esa clasificación no servirá. Entonces tenéis que tener eso muy claro. Una revista de la Universidad de Valencia os puede ser muy útil a una primera acreditación como profesor asociado o como profesor, bueno, no existe esa acreditación, perdón, como profesor ayudante. Pero cuando os queráis acreditar como profesor titular, probablemente los criterios son diferentes y el nivel de exigencia también es diferente. Y las revistas que eran válidas a nivel de universidad no sean válidas a nivel nacional, a nivel de agencia de evaluación externa, sea ANECA o sea la ABAP o sea alguna otra agencia. Entonces, os voy a poner solo, por lo tanto, insistir en esta cuestión. Los criterios pueden variar en función de las figuras a las que nos presentemos, de los organismos evaluadores, de los ámbitos, tal. Pero hay algunas tendencias. Lo que os he comentado hasta ahora son tendencias clásicas y ya muy claras. Y un ejemplo de nuestra propia universidad sobre las tesis por compendio de publicaciones. ¿Qué es lo que pide nuestra universidad para una tesis por compendio de publicaciones? Pues pide lo siguiente, para que os hagáis una idea ya de cuál es la... cuidado. Dice, tesis doctoral presentada como compendio de publicaciones. 3 cuestiones importantes. Un mínimo de 3 artículos, ¿de acuerdo? Que estén publicados o aceptados, pero un mínimo de 3 artículos. En segundo lugar, revistas indexadas, ¿vale? En algún índice internacional. ¿Cuáles son los índices internacionales? El Journal Citation Reports, de la Web of Science, o bien el SJR, Scopus, las revistas del Sevier, en el caso de las ciencias sociales. Y eso es lo que hay. Es decir, que incluso ya para las tesis por compendio de publicaciones, aquí os marcan muy bien cuál es el ámbito. Primero, artículos. En segundo lugar, revistas indexadas. Y las revistas indexadas, hay diferentes bases de datos por ahí que dicen que indexan, pero la indexación, el 90% de la indexación que os van a aceptar son JCRs o SJR, ¿de acuerdo? En los ámbitos de ciencias sociales. Ahora veremos algunos. A esto le podemos añadir algo, que es la fundación. Vale, desde la Fundación Española de Ciencia y Tecnología lleva trabajando en el tema de las revistas desde hace unos cuantos años. Ofrecía lo que se denomina el sello de calidad de las... Pondré la mayor parte de la presentación, sí. Ofrecía el sello de calidad, pero bueno, he colaborado varios años con la Fundación y al final lo que se ha hecho, porque no había más remedio que avanzar ¿de acuerdo? Y en estos momentos la Fundación tiene su indexación de revistas, ha salido hace apenas unos meses, después de un duro trabajo, y los vamos a empezar a utilizar ya en breve en los comités de acreditación del profesorado, ese ranking. En todo caso, os he puesto esta imagen aquí de la Fundación, porque si queréis conocer la indexación, las bases de indexación de las internacionales, que son estas que se ha citado, podéis entrar a través de la Fundación. Y para los JCRs hay que entrar necesariamente a través de la Fundación. O se puede ir desde vuestra propia universidad o desde la Universidad de Valencia, como estudiantes de doctorado, podéis ir a través de la universidad a la Fundación y desde allí entrar en las bases de datos. En todo caso, bueno, aquí lo que tenéis es la FICIT actualiza el ranking de revistas con sello de calidad y la metodología. Lo podéis controlar si entráis a su página web. Si entráis ahí, pincháis, lo que os aparece es un documento en PDF, lo tenéis aquí, quien quiera puede empezar a abrirlo en estos momentos, y ahí tenéis ya las revistas españolas que cumplen estos requisitos de calidad, todas ellas con sello de calidad FICIT, por lo tanto, que cumplen unos criterios relativamente rigurosos, pero no solo eso, sino que están rankeadas. Y esa es la clave. Están puestas cuál tiene más valor
y cuál tiene, cuál le sigue en valor y cuál tiene menos valor. Al final están desde la primera a la última, por áreas. Bueno, pues si alguien quiere entrar, tiene este documento en PDF y está todo rankeado. Este precisamente era el director de ANECA hasta hace unos meses, que es geógrafo. Bueno, entráis entonces para ver los rankings de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas en humanidades y ciencias sociales. Yo no voy a entrar en esto, pero lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Bueno, os voy a poner, si queréis podéis ir entrando, esto está repetido, pero lo que os vais a encontrar con esto, por ejemplo, en las revistas de geografía, que son las que yo más conozco y algunos de vosotros. Bueno, pues, ¿qué es lo que se ha hecho? Ese esfuerzo de rankeado, se han valorado una serie de indicadores y al final un indicador sintético que es esta puntuación que tenemos aquí y el cuartil que está situada cada una de las revistas. Bueno, pues cuadernos de investigación geográfica la primera, el boletín de la asociación la segunda, documents la tercera, cuadernos, etcétera. Fijaos, por ejemplo, en documents de análisis, ¿vale? Está en cuartil 1, ¿vale? Esto es importante porque en comisiones como la nuestra, de acreditación de profesores titulares, esto lo vamos a considerar ya como primer nivel. Unas revistas equiparables a JCRs. Obviamente no lo son, pero bueno, hay una presión y hay dificultades de los investigadores españoles en publicar en el extranjero, entonces hemos optado por valorar estas revistas. O sea, no solo darles, valorarlas positivamente entre los requisitos de las revistas que se piden, sino incluso ya hemos diferenciado en primer y segundo nivel. Y a las de primer y segundo cuartil les hemos dado primer nivel, con lo cual ha sido estamos revalorizando mucho las revistas nacionales, ¿no? A partir del trabajo que se ha hecho en la FICID. Vale, pero lo interesante también de entrar en la página de la FICID, aparte de su propia herramienta de búsqueda de índices de calidad, es esto otro. Tenéis un área que se llama recursos científicos y si queréis alguien podéis ir entrando también y lo vais viendo. En recursos científicos, ¿qué es lo que tenéis? Bueno, ¿qué es lo que dice? FICID gestiona las licencias de las dos principales bases de datos mundiales de referencias bibliográficas, publicaciones y citas, Web of Science y Scopus. Otra cuestión interesante por lo que es importante este listado de revistas es, digamos, esto no es muy público, pero yo os lo digo porque he estado en FICID, es que para que una revista sea admitida en Scopus seguro, y es más difícil, pero también en Web of Science, tiene que tener el sello de calidad. Es condición casi imprescindible que tengan el sello de calidad. Es decir, Scopus casi no está evaluando ya de manera independiente si no le vienen esas revistas con el sello de calidad de FICID. Por lo tanto, aquellas revistas que tienen aspiraciones de internacionalizarse en bases de datos internacionales, como el SJR o el JCR, pues previamente tienen que tener el sello de calidad. En todo caso, entramos aquí, las dos en Scopus, entráis, os encontraréis con esta pantalla, y aquí son los recursos científicos, y tenéis Web of Science aquí y Scopus aquí. ¿Vale? Cuando encontréis Scopus, Elsevier, SJR, es prácticamente lo mismo. Son Elsevier, bueno, no vamos a entrar en, pero bueno, SJR son los que les hacen el índice a Scopus con las revistas del Elsevier. Bueno, es un pequeño juego de palabras, pero... Y luego Web of Science tiene diferentes productos, pero el que más nos interesa aquí es el JCR, los Journal Citation Reports. Y publica en Journal Citation Reports ya va muy bien. Vale, esto, si entramos en... Esto es en Scopus. Si entramos en la página de Scopus, por ejemplo, lo que podéis ver pues son diferentes indicadores, ¿vale? Allí podéis hacer una búsqueda. Yo he hecho una búsqueda, por ejemplo, de la revista que llevamos, que dirijo yo, Ager. Bueno, pues aquí nos dice dónde estamos, de aquí sale este índice, CITESCOR, y también sale SJR, que es más internacional y es más utilizable, como ahora veremos. Son dos índices complementarios, CITESCOR y SJR. Bueno, la diferencia de esta indexación con la que hacen
la Web of Science es también la cantidad de años que se utilizan para ver las citas. Lo que se hace básicamente, hemos hablado de factor de impacto, aquí es una especie de factor de impacto, un sucedáneo de factor de impacto, o un pseudo factor de impacto. Es ver las citas que tiene un artículo o los artículos de una revista en los 3 años posteriores a desde que se ha publicado, y así sucesivamente. A partir de ahí se hacen esas diferentes combinaciones. Bueno, en cualquier caso, al final lo interesante es que tienes una puntuación y tienes unos porcentajes, etcétera, y una posición que viene a ser esta que tenemos aquí, si os fijáis, bueno, unos índices y el SJR, que es lo que veremos en la siguiente pantalla. Bueno, esto se puede encontrar aquí, o bien, si vamos a trabajar con el SJR, que es el más fácil y a lo que podemos aspirar el 90% de la gente que estamos en, bueno, o el 80% de la gente que estamos en ciencias sociales, con esto vamos sobrados, ¿vale? Pues nada, no hace falta ni siquiera entrar en la FICIT, en la página. Nos vamos al SJR, al Stimago Journal Rank, y está, como veis aquí, en Google. Entráis ahí y con lo que os encontráis es casi lo mismo que teníamos allí, pero es un indicador mucho más sencillo. Solo el SJR, no estaba el CIT Score, no estaba el SNP, pero bueno, eso es otra. Pero tiene otras informaciones. Por ejemplo, aquí vamos, simplemente entráis en la página del Stimago Journal Rank y ponéis el nombre de la revista. Yo os aconsejo siempre que pongáis el ISSN. Los nombres a veces, si lo ponéis en mayúscula, minúscula, no hay que poner acentos, pero con una muy pequeña variación, con 2 espacios que le deis entre Human y Geography, ya no la encuentra. Tiene que ser absolutamente exacto. Por eso siempre es mucho mejor trabajar con el ISSN, que es el carnet de identidad de la revista. Ponemos Progress in Human Geography. ¿Y con qué nos encontramos? Pues, por ejemplo, esta pantalla. Vosotros podéis ir buscando cualquier otra revista que queráis. Nos dice cuál es el ámbito de la revista, nos da alguna información por aquí, tal, y tenemos el H-índice, o el H-index, ¿vale? Fijaos, 131, esto es una burrada de índice H. Nuestras revistas tenemos 3, 4, 5, 6 de H-índice. Bueno, esta es una burrada porque es la mejor revista probablemente, o entre las 3 o 4 mejores del mundo en el ámbito de la geografía, por poner un ejemplo. Si avanzamos en esa página, lo que nos vamos a encontrar es esto. Esto que tenemos aquí, como veis, es de color verde. Color verde es para cuartil 1. Quiere decir que esta revista siempre ha estado en cuartil 1. Si tuviésemos un color amarillo, sería cuartil 2, naranja, cuartil 3, y un color marrón, cuartil 4. Ahora veremos otra. Tiene más información, os pone aquí, además os dice aquí que es cuartil 1, el ámbito en el que está, geografía en planning, nos dice más cosas, etcétera, ¿vale? Y luego, claro, en esta revista la información es esta, pero fijaos, ¿os acordáis que el documento de análisis en SJR? Aquí tenemos documentos de análisis y fijaos, cuartil 1 no ha llegado a estar en ningún momento en una base de datos internacional. Empezó a indexarse en el año 99, cuartil 4, bueno, hay 2 ámbitos, ¿vale? Y eso también es importante a veces diferenciarlo, porque hay revistas que tienen diferentes ámbitos temáticos y en las bases de datos los suelen diferenciar. Pues lo que más se refiere a geografía y planificación, que sería la geografía humana, y aquí tendríamos geografía física. Bueno, pues cuartil 4, va mejorando cuartil 3, vuelve a caer cuartil 4, mejora otra vez a cuartil 3, pasa a cuartil 2, ¿vale? Y vuelve a caer a cuartil 4. Perdón, a cuartil 3. Bueno, pues fijaos, una revista que a nivel nacional va a ser, está en la tercera, creo recordar, la tercera, o entre las primeras, de primer nivel, a nivel nacional. Sin embargo, una base de datos internacional está mucho peor. Por eso os decía que es importante que miréis las bases de datos de la FICIT, porque ahí podéis encontrar revistas en diferentes ámbitos, en trabajo social, por ejemplo, en sociología, etcétera, que aunque no estén en bases de datos internacionales o no estén muy bien valoradas, si están en FICIT en buenas posiciones, siempre tenéis el recurso
y podéis alegar y decir que ahí están muy bien posicionadas, que por lo tanto eso es justificación suficiente para que se os dé, si no la máxima valoración, sí una valoración muy, muy alta, ¿vale? En vuestros currículums. Bueno, pues aquí tenemos el boletín de la Asociación de Geógrafos, por ejemplo, que sí que está en JCR, pero en esta otra base de datos está en cuartil tercero, por ejemplo. Perdón, que en JCR, bueno, sí, también está en JCR, pero era la segunda en la FICIT, aquí la tenemos en cuartil tercero. Es un caso parecido a Documents, ¿no? Pero el boletín está un poquito mejor. Bueno, pues dicho esto, la otra base de datos que tenemos a nivel internacional, donde vosotros podéis buscar y que si sois muy buenos investigadores, estáis en equipos excelentes o estáis en un ámbito científico que permite publicar en JCR, estupendo, porque a veces no es solo una cuestión de calidad ni del investigador, ni de la investigación, ni del equipo. Hay ámbitos que tienen más fácil publicar en top que otros. En geografía no es fácil, mientras que, por no citar, en fin, alguno, pero lo que comentaba de ciencias es más fácil, pero algunos también próximos, si en turismo, por ejemplo, pues hay revistas muy buenas que están muy bien posicionadas y hay ciertas facilidades. Entonces, es cuestión de encontrarla. En todo caso, esas revistas top están en Web of Science. Como os decía, las revistas top de Scopus suelen estar, algunas de ellas, muchas cada vez hay más, también en Web of Science, pero en niveles bajos. Pero si queréis buscar, se entra a través de la FICIT en Web of Science. Lo que podéis encontrar aquí, por ejemplo, con esta revista que hemos visto antes, Progress in Human Geography, tenéis muchísima información y tenéis el año, el rango, ¿vale? Y el cuartil, entre otras mucha información de la que aporta. Pero lo importante, el cuartil. Obviamente en todos los años el cuartil. Nos dicen aquí cómo calculan el impact factor, por ejemplo, 6,6 prácticamente. Eso es un factor de impacto altísimo, altísimo. Es decir, normalmente las revistas, ahora veréis alguna, con 0,5, 0,7, 0,8 ya se dan con un canto en los dientes. Esta es el number one. Y aquí tenemos, por ejemplo, el boletín de la asociación, ¿vale? Fijaos, el boletín de la asociación, el factor de impacto. El que esté en JCR ya es un éxito tremendo, ¿de acuerdo? Pero el factor de impacto es 0,598, mientras que en el Progress in Human Geography es 6,576. La diferencia es abismal, pero a efectos nacionales el boletín se va a valorar igual que una publicación o casi igual que una publicación de factor de impacto 5 por estar ambas en JCR, en Journal Citation Reports, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto a revistas. Yo creo que os habéis hecho una visión de a dónde tenéis que acudir y el mensaje es que aquellas revistas que no estén en estas bases de datos, que no estén ni en Scopus, que no estén en FICIT, que las olvidéis en la medida de lo posible. Si tenéis que publicar bien, pero si no estén, como mínimo, en Scopus o en FICIT. ¿De acuerdo? Ese sería mi consejo personal. Y si podéis publicar en JCR, chapó. Vale, vamos a ir acabando libros y capítulos de libro. Ya hemos dicho que son prescindibles. Cada vez más prescindibles. Y mi consejo es que solo publiquéis cuando sea absolutamente necesario. Si no, pues que intentéis, lo que podáis sacar en un artículo, no lo saquéis en un capítulo. Es una valoración personal. De acuerdo, bueno, pues tenemos el indicador del Scholar Publishing Indicators, que es la herramienta de búsqueda para libros más habitual. Os invito también a que entréis, si queréis, ya en ella y vayáis buscando. ¿Qué os vais a encontrar? Pues con algo parecido a esto que tenemos aquí. Llevan ya 3 ediciones, 2012, 2014, 2018. Esta es la última que salió no hace mucho, el año pasado. Y luego tenéis 2 rankings, un ranking general y un ranking por disciplinas. Los rankings son diferentes, obviamente. Bueno, tienen un indicador en el que personalmente yo no entro casi nunca,
pero si buscáis, si os vais aquí a buscar por editoriales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si buscáis por editoriales, buscáis una editorial para saber dónde está, si es que está, en primer lugar, y si está, en qué posición, pues fijaos. Yo he puesto Universidad de Valencia, ¿de acuerdo? Bueno, aquí están editoriales comerciales y editoriales universitarias, están todas. Pero lo que las universidades decían es que las editoriales de las propias universidades estaban penalizadas porque no ocupaban posiciones preferentes pese a que publicaban cosas de mejor calidad que editoriales comerciales. Entonces, bueno, es un debate en el que no vamos a entrar y por eso se crea el sello CEA. Pues este es un ejemplo. Aquí tenemos la Universidad de Valencia. ¿Dónde está? Bueno, no vamos a entrar en lo que significa este 3.7, pero sí en la posición, que es con lo que nos movemos. En las comisiones de evaluación del profesorado, de acreditación, nos movemos con los cuartiles. Básicamente trabajamos con cuartiles. Hay otras como filología que trabajan con terciles. En sociales no sé si han llegado a trabajar con deciles. Hay algunas que sí que trabajan con deciles, pero nosotros básicamente lo hacemos con cuartiles. 62 de 272. Bueno, pues ese es el dato importante para nosotros, que es una editorial que está entre los dos primeros cuartiles, es una editorial nacional y por lo tanto la consideramos de primer nivel. Si estuviese en la posición 200, pues la consideraríamos de segundo nivel. Y las comisiones de evaluación, desgraciadamente, no pueden entrar a valorar la calidad de lo que se ha publicado. Supuestamente eso ya lo han hecho los evaluadores de las editoriales o los evaluadores de las revistas. Con lo cual nos tenemos que guiar, por ejemplo, nosotros, un catedrático nos puede enviar, si quiere una máxima calificación, nos envía 45 publicaciones. Es absolutamente imposible entrar a valorar la calidad de 45 artículos de cada persona. Absolutamente imposible. Entonces nos tenemos que fiar en las evaluaciones que han hecho los evaluadores de las revistas y de las editoriales, el proceso de filtrado previo que hay detrás. Con lo que decimos, bueno, si esa editorial está en primer cuartil, primero o segundo cuartil, pues le damos una valoración alta. Si está en tercer cuartil, pues ya es menor valoración. E incluso si estuviese en cuarto cuartil. En nuestro caso solo hacemos dos diferenciaciones, primer y segundo cuartil, por un lado, una valoración alta, y tercer y cuarto cuartil, valoración media. Y el resto, las que no están aquí, si pedís una editorial y no sale aquí, esa no obviamente no tiene, esa publicación queda fuera, no la valoramos. Bueno, pues, y luego otra cuestión es que podemos ir al índice general, como tenemos aquí, o bien podemos ir al índice de la especialidad. Y en nuestro caso, en nuestra comisión, pero eso depende de cada, pero es bueno que lo conozcáis para que vosotros también lo podáis utilizar como argumento. No, es que en el general queda muy bien, o en el de la disciplina no queda tan bien, quedaría en la segunda, tercer y cuarto cuartil, mientras que en el general queda mucho mejor. Entonces, si a vosotros os valoran mal, podríais acudir, oye, no, es que en el general queda mejor. Al menos en nuestra comisión utilizamos la mejor posición de la editorial, sea la general o sea la específica. ¿De acuerdo? Hay hay comisiones que van directamente a la posición en la pero vosotros tenéis que saber, cuando tengáis delante una editorial, saber dónde está posicionada. Este era el SPI, el Scholar Publishing Indicators, y luego tenemos el producto reciente creado por ANECA y FICIT, que es el sello de calidad en edición académica. Cada vez es más importante. ¿Por qué? Pues porque es la contrapartida y permite completar algunas distorsiones que se derivan del SPI. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este sello es muy, muy importante. Lo promueve la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, avalado por la agencia, por ANECA y por la FICIT. Y en nuestro caso, pues tenemos la suerte de tener, por ejemplo, la colección de desarrollo territorial de la Universidad de Valencia. En la primera convocatoria que hizo CEA, pues se obtuvo ese sello. Y no solo se obtuvo, sino que además fue con mención especial de internacional, con lo cual esto es un elemento muy prestigioso, ¿de acuerdo? Y en los procesos de acreditación académica, aquí sí que vale la pena publicar libros o capítulos de libro, ¿vale? Pero al margen de esto, si no son editoriales que estén en primero o segundo cuartil o que no tengan sello CEA, no vale la pena.
y entonces también tenéis que evaluar la cantidad de publicaciones que hacéis de libros y capítulos de libro y de artículos. Bueno, pues con todo esto yo espero que os hayáis hecho ya una idea de acción. Si os parece, dedicamos 5 minutos a estas cuestiones o las dejamos todas para el final, después de la presentación de Javi. ¿Dejamos para el final? ¿Vale? Pues venga, vamos con la segunda parte. Por lo tanto, en vuestro caso, ¿cuál es? Habéis acabado la tesis doctoral, tenéis publicaciones, tenéis material, estáis haciendo la tesis doctoral, tenéis material y queréis publicar, ya habéis hecho vuestras publicaciones, pero queréis seguir vuestra carrera universitaria, que es el caso de alguno de vosotros, entonces tenéis que empezar a pensar en los procesos de acreditación. Javi os va a insistir más en los procesos de acreditación más próximos a vosotros, para las figuras a las que podéis acceder como recién doctorandos, que son las de ayudante doctor y contratado doctor, y después yo unas pinceladas sobre profesor titular de universidad para cuando lleguéis, que esperemos que sea pronto para muchos de vosotros. Pues voy con la segunda presentación, la cargo en un momento. A ver. Y me callo y adelante, Javi. Gracias a todos. Javi. Vale, perfecto, Javier. Pues lo que viene ahora muchas veces y todo lo que os ha explicado Javier en todo este rato va a venir genial, porque muchos de los parámetros que os ha explicado Javier de SPI, de dónde buscar la revista, la indexación, etcétera, etcétera, van a ser muchos requisitos que posteriormente vamos a tener que cumplimentar en todos los procesos de acreditación. Yo, tal como he estructurado este apartado, lo primero que quería hacer es un poco cuál es la estructura básica de la carrera universitaria, es decir, cómo lo podemos dividir, ¿vale? Pues tenemos un grupo de figuras a las cuales no es necesario una evaluación previa. Seguramente la primera es la que más conocéis, que es la de profesor asociado, pero también muchos de vosotros tenéis beca y sois el personal investigador en formación, PIF, lo cual tampoco tenemos una acreditación previa. Hay dos figuras más que son el profesor colaborador y también el personal docente, investigador o técnico. Todas estas, este grupo, no necesitamos ninguna acreditación previa. Las otras que veis justo en la diapositiva y que yo os he puesto como si fuera una escalera, sí que son necesarios los procesos de acreditación previa. Os he puesto y os lo he dividido en 2 y 2. ¿Por qué? En primer lugar, las que diríamos que son las más básicas o las que estarían más bajo, que serían las de ayudante doctor y la de contratado doctor. Estas figuras sí que necesitamos una acreditación previa y puede ser tanto por la Agencia Nacional, la ANECA, que os ha comentado Javier, como también cualquier agencia de comunidad autónoma. En este caso, yo me he centrado en la PA por estar en la Comunidad Valenciana, pero puede ser la Agencia Andaluza de Evaluación o cualquier otra. Posteriormente, las dos figuras superiores que veis, que son las de profesor titular y la de catedrático de universidad, esta acreditación solo se puede dar por ANECA, exclusivamente por ANECA. No puede ser ni por ninguna agencia autonómica ni nada por el estilo, y son las que posteriormente se centrará Javier, ya que tiene mucha más experiencia y se dedica en esos últimos tiempos también a esto. También quería ver un poco que vierais rápidamente cómo se distribuyen estas categorías profesionales en la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Valencia, el año 2013 se dividía de esta forma, ¿vale? Si estamos viendo especialmente las figuras de ayudante doctor o las figuras de contratado doctor, ¿dónde estarían? Pues serían estos porcentajes aquí, el color verde o el color naranja, es decir, no son las más numerosas y, por tanto, muchas veces conseguir una plaza de ayudante doctor en una universidad pública es muy complicado, ¿vale? Pero antes de llegar a ese momento necesitamos los procesos de acreditación. Como veis en el gráfico, pues tenemos titulares, tenemos el 25% de asociados, etcétera, y a la derecha de vuestras pantallas tenéis directamente también cómo sería la estructura por sexo y por edad. En cuanto a la acreditación, lo que os estaba comentando, os lo he puesto en negro las figuras de titular, universidad y catedráticos, que solo se pueden dar por ANECA,
Y las que sí que nos vamos a centrar, ayudante doctor y contratado doctor, vamos a ver cómo hacer un proceso de acreditación y qué serían los estándares necesarios para poder conseguirla, tanto en ANECA como en la BAP. Vamos a ver también qué tiene de positivo una agencia respecto a otra, cuál es lo negativo, entonces vamos a analizar cada uno de estos procesos. Vamos a empezar por la ANECA. En el documento que posteriormente yo se lo dejé a Javier y que subirá, veréis que tiene muchísimos enlaces en los cuales van a documentos, etcétera. El primero de ellos es, quería hablar de este documento que veis aquí, ¿vale? Me he centrado primero en ANECA y en la figura de ayudante doctor, ¿vale? Os he puesto ya el primer asterisco, es que en el caso de las universidades públicas, la ley sí que les exige que tengamos para esta figura un informe o una acreditación positiva previa a la hora de acceder a una figura contractual dentro de las universidades públicas. En cuanto a qué criterios o qué me van a evaluar o qué me van a pedir para conseguir la valoración positiva o negativa, lo tenéis en ese documento. Ese documento es básico y esencial, en el cual os dice las orientaciones o los intervalos en los cuales va a pedir. Pero de forma general de las distintas ramas, como estáis viendo, de ciencias experimentales, de la salud, enseñanzas, sociales y jurídicas y humanidades, todos, ¿vale?, lo puntúan de la misma forma. La experiencia investigadora vale un 60% de lo que podemos decir de la nota, un 35% toda la formación académica, experiencia docente y profesional, y un 5% de lo que se conocen como otros méritos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, veis que la mayor parte va de las publicaciones científicas, y si entráramos dentro de ver, a lo mejor dentro de ciencias sociales, qué publicaciones científicas serían las más idóneas o las que tienen en consideración, veríamos perfectamente que os dicen que tienen preferencia las que están dentro del Science Citation Index, de las que están en el Social Science Citation Index, etcétera, o incluso también las publicaciones españolas que están dentro de la base de datos del DICE, es decir, de difusión y calidad de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales. Como cada uno de vosotros, seguramente, yo si no recuerdo mal, creo que Sandra antes ha dicho que era de ciencias de la salud, etcétera, depende de la rama en la que estéis, sí que os pide un mínimo de artículos, ¿vale? Por ejemplo, en sociales no nos piden ningún mínimo de artículos, pero si fuéramos a, no sé, a ciencias de la salud o en otras ellas sí que os dicen, pues a lo mejor 2, 3 artículos que estén bien posicionados, ¿vale? Como veis ahí, si nos centramos en ciencias sociales, ya 30 puntos van solo en publicaciones científicas, ¿vale? Es decir, la mitad de la puntuación que vamos a sacar en esta apartado la vamos a tener en las publicaciones científicas, que preferentemente deben estar dentro de estos índices, aunque en el caso de las ciencias sociales nos va a decir también que depende también, aunque no esté indexada dentro de esos campos, sí que atenderán al reconocimiento científico de esa revista en el área, o al rigor o a la objetividad en el proceso de los artículos, especialmente esto en el caso de las ciencias sociales. Como os ha dicho Javier, los libros han reducido su importancia y los capítulos del libro, y como veis, tiene 12 puntos, posteriormente los proyectos, los congresos y otros méritos, ¿vale? Como veis, se engloba aquí, y la ventaja que tiene en este proceso de acreditación de la ANECA es que no nos está pidiendo que saquemos un porcentaje mínimo en uno o en otro apartado, ¿vale? Como posteriormente veremos. ¿Cuándo vamos a tener un informe positivo? ¿Cuándo vamos a tener un informe negativo? Pues lo veis abajo. Si saco igual o mayor a 55 puntos, tendré un informe positivo. Si en cambio saco menos de esos puntos, tendré un informe negativo. Y en este caso la comisión nos dará un pequeño informe en los que nos dirá por qué ha sido negativo esa decisión y en qué aspectos debéis mejorar, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso de contratado doctor? Perdón, que me he pasado. En el caso de contratado doctor tenéis también una figura, que no sé si la conocíais, pero que es el profesor de universidad privada, ¿vale? Estas dos figuras van juntas dentro de una misma acreditación, y yo os he puesto que dentro de las universidades privadas no siempre se pide que estén acreditados, pero sí que la ley establece que un 60% de todo el profesorado que están dentro de estas universidades tenga la evaluación positiva de la ANECA para esta figura,
dentro de esto. Dentro de este mismo libro que os he enseñado antes o que tenéis el PDF, que posteriormente tendréis ahí el enlace, vemos también cómo se dividen. Veis que es los mismos criterios, pero han variado. Especialmente, si veis en el caso anterior, ¿vale? De investigación ha mantenido igual, pero de docencia se ha reducido, ¿vale? Es decir, esos 30 que teníamos ahí se han reducido y si sumáis, y veis que también ha aparecido una parte de formación y experiencia profesional y otros méritos. Sí que es verdad que en esta cosa, en la puntuación de, como veis, vuelve a ser igual, más de 55 o menor de 55 en este caso, para rechazarla, sí que os dicen que hay que alcanzar 50 puntos entre los apartados de experiencia investigadora y experiencia docente, como mínimo 50 puntos en estos dos. Sí, por eso os he puesto que hay condiciones. Si en el momento en el que no obtengamos los 50 puntos entre estos dos apartados, se entenderá, aunque consigamos 55, se tendrá que la valoración será negativa en el proceso de acreditación de contratado doctor y profesor de universidad privada. Posteriormente lo que os he hecho es un poco qué es lo que necesitamos antes de llegar a un proceso de acreditación y por qué en este caso normalmente es la más reconocida. En primer lugar, pues ser doctores, ¿no? Es decir, terminar el doctorado y estar en posesión del título de doctor. Una vez tengamos ya en posesión del título de doctor, podemos enviar la acreditación. ¿Qué tiene de positivo esta acreditación por la NECA? Está abierta durante el año, no tenemos ningún periodo, es decir, lo podemos enviar en cualquier momento del año para evaluarlo. Otro punto positivo que tiene la acreditación de la NECA es que es gratuita, ¿vale? Como veremos posteriormente, la VAP no es gratuita y también el periodo en el que tenemos está más restringido. Lo único que tiene es un pequeño condicionante, es decir, si nosotros enviamos una acreditación, imaginaros, al ayudante doctor, contratado doctor y con el de universidad privada, y la evaluación, imaginaros que es negativa en estas dos acreditaciones, tenemos os he puesto ahí entre comillas un periodo de sanción que son de 6 meses en los cuales no vamos a poder enviar ninguna nueva solicitud desde que nos notifiquen el informe de negativo. Una vez transcurridos esos 6 meses y se entiende que en esos 6 meses hemos intentado mejorar nuestro currículum, posteriormente sí que podremos otra vez volver a enviar la acreditación. Tienen un periodo para resolver en torno a 6 meses, 6 meses máximo. Si no, se entiende que si no respondes, en este caso es que dentro de esos 6 meses se entiende que es como negativa el proceso de acreditación, pero siempre contestan, ¿vale? ¿Cómo accedemos al trámite? Pues os he dejado ahí el enlace y sí que es verdad que es necesario tener firma electrónica, clave PIN, clave permanente, pero lo más fundamental y rápido es con una firma electrónica. Si dais a ese enlace, ¿vale? Entraréis en un proceso como este de aquí, ¿vale? Este que os pone el programa PEP, ¿vale? La evaluación para la contratación del profesorado universitario. Accedéis, ¿vale? Aparece el certificado digital, etcétera. Y, por ejemplo, esta es la mía, ¿vale? Todas las fotos que vais a ver es la mía que tengo a día de hoy, ¿vale? Una vez entrada de esto, a vosotros la parte central donde poner solicitar, etcétera, no tendréis ninguna porque no habéis accedido ni habéis pedido ninguna acreditación ni a ayudante ni a contratado doctor. Por ejemplo, la mía, la primera que tenéis, fue evaluación positiva para ayudante, pero las otras dos fueron negativas y la solicitud de abajo que os he borrado por ahí es la actual que he pedido. Lo primero que debéis hacer es entrar al acceso al trámite. Dentro del acceso al trámite, ¿vale? Que una vez entréis tendréis todo esto que veis aquí, vais a tener que empezar a rellenar. Y ahora esto ya es como consejo personal, es decir, armaros de paciencia, tranquilidad, yoga, té, lo que queráis, porque es un proceso bastante largo y bastante farragoso en este aspecto, ¿vale? ¿De qué se estructura estos apartados? Pues uno de datos personales, vuestros, ¿vale? Datos de dirección, etcétera, etcétera. La parte de mis solicitudes la voy a dejar para el final porque será el último punto en el cual nosotros vamos a enviar la acreditación a la NECA, ¿vale? Y veis el tercer punto que es currículum. Pues el currículum, como veis, se divide en 3 apartados que si os dais cuenta es lo mismo que nos evaluaba o que los criterios de evaluación tenía NECA. La experiencia investigadora, ¿vale? En la cual están las publicaciones de libros y revistas. En cada uno que cliquéis se abrirá a la parte derecha, es decir,
veis aquí, se abrirá el desplegable y ahora lo veremos enseguida y pondréis una parte que pone añadir y se abrirá otro desplegable y ahí podréis empezar a comentar proyectos o contratos, si habéis dirigido alguna tesis que en estas primeras figuras no es así, congresos, conferencias, etcétera, ¿vale? Ojo también porque hay muchas veces que publicamos como actas de congresos y eso directamente va a congreso. Siempre que no ponga actas de congreso tendremos un capítulo de libro, ¿vale? Luego tendremos la experiencia docente, pues toda la docencia que habéis impartido, si habéis sido PIF, si habéis sido asociados, etcétera. Los cursos y seminarios que habéis impartido vosotros a la gente o que vosotros también les habéis recibido, ¿vale? Si habéis elaborado algún material docente, habéis participado en algún proyecto de innovación docente pues de vuestra asignatura, de vuestra área, etcétera. Pondréis también vuestra formación académica, ¿vale? Vuestros títulos de grado, de máster, de doctorado. Si habéis tenido estancias en centros extranjeros, también se suman. Y los cursos de especialización. ¿Por qué hay dobles cursos? Me vais a preguntar. Porque ANECA difiere entre cursos de especialización docente y cursos de especialización académica, ¿vale? Y luego todas otras experiencia laboral si en otro caso trabajáis en consultorías, si trabajáis, no sé, como agente de desarrollo local, como es el caso creo que de Vicente, etcétera, etcétera, lo podéis añadir. Sí que es verdad que lo primero que preguntaréis, ¿vale? Pues todo cabe aquí. Sí, pero hay muchas veces que hay, lo que podemos decir, algunas lagunas, ¿vale? Por ejemplo, hay procesos de publicaciones en materia docente que se evalúan y que aquí no vamos a poder llegar a meter, ¿vale? Es decir, no hay ninguna publicación en material docente porque está dentro de investigación. Entonces, todo esto que veis aquí lo podéis meter en otros méritos de investigación o otros méritos docentes. Es decir, esos son como, lo que decían, un cajón desastre, ¿no? Y para meter ahí todo lo que no coge o que no entra dentro de esos parámetros y sería, para resumir, esta es, nos he olvidado deciros, esta es la nueva plataforma de ANECA en la cual, como veremos a continuación enseguida, ya no es necesario poner todos los papeles y llevarlos a un registro de entrada, etcétera, sino que se puede enviar electrónicamente con todos los documentos en PDF. Por ejemplo, aquí os he puesto dos ejemplos. Imaginaos que metemos publicación científica o puesto de docencia ocupado en cada uno de ellos y le hemos dado a añadir, ¿vale? No os lo he puesto, pero añadir y se abriría estos dos desplegables. Aquí viene genial toda la primera parte que nos ha explicado Javier, ¿vale? Pues nos pide el autor, el número de los autores, qué posición tenemos, ¿vale? Cuál es el título, el volumen, y esto es lo que me interesa, la parte baja que os pone índices de calidad, ¿vale? Esto es todo lo que os he explicado Javier en la primera parte, es decir, qué índice de impacto tiene, qué base, qué posición en el área, qué otros indicadores, qué números de citas, incluso aquí es un apartado en lo que vosotros podéis escribir. Para que entendáis un poquito qué farragoso es decir, tenéis que poner uno a uno, ¿vale? Cada artículo, cada capítulo del libro, cada libro, etcétera, etcétera. Por todo lo que os ha enseñado Javier previamente, os viene genial para empezar a rellenar esto, ¿vale? En el caso de la docencia, que veis aquí, pues es más lo mismo, es decir, cuál es la docencia que habéis dado, en qué departamento, el número de horas, ¿vale? Ojo porque aquí, ¿vale? En curso y tal, os piden las horas en esta de aquí. Como veremos, la app no os piden horas, sino que os piden créditos, ¿vale? Para que veamos que hay diferencias. Y en este caso también, cuando damos a guardar, hay un desplegable para poner la valoración o todas las encuestas que han hecho de los alumnos, a los cuales ANECA solo evalúa lo que es el docencia y no todas las encuestas que a lo mejor hace la Universidad de Valencia, ni todos estos respecto al profesorado, ¿vale? Justo en la parte baja tenéis una parte que ponía documentación acreditativa. Si entráis, no tendréis esta parte baja, sino que tendréis un desplegable aquí que veis de autoevaluación, etcétera. Entonces vosotros lo que se trataría es de adjuntar todos los méritos que vosotros habéis puesto previamente. Es decir, si habéis puesto 5 artículos, pondréis los 5 artículos. Ojo, porque no se ponen los 5 artículos todas las páginas, sino se entiende que con la primera y con la última página de cada artículo irá perfecto. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos límite máximo por archivo para subir en el PDF, que son 25 megas. Sé que vais a decir, 25 megas. Luego la vais a pasar fatal a la hora de subirlo y tendréis que recomprimir y ponerlo en reducir peso, etcétera. Una vez que vosotros vayáis introduciendo cada uno de los documentos
En este apartado, pues, por ejemplo, el título del doctor, el documento de identidad, publicaciones, otros méritos, etcétera, etcétera, todo se va a ir subiendo y para comprobar lo podéis descargar, ¿vale? Para ver que está bien, que se puede leer, etcétera, que no hay ningún proceso de error, etcétera, lo podéis descargar, ¿vale? Y os he puesto aquí algo importante que son documentos siempre oficiales, con firma, con sello, con firma electrónica, ¿vale? Y que os abstengáis de falsear ningún documento ni nada por el estilo porque podéis tener problemas importantes, ¿vale? Una vez nosotros ya hemos rellenado, imaginaos, todos los documentos de la solicitud y hemos anexado todos los documentos, ahora sí que nos vamos a mis solicitudes, ¿vale? Este será el momento en el que nosotros, veis aquí, tenemos añadir, ¿vale? Añadiríamos, vosotros no tendréis ninguna, entonces añadirimos una nueva, ¿vale? Y podréis clicar a qué proceso de acreditación queréis aspirar, ¿vale? Por ejemplo, la F1 os dirá, aquí la veis aquí abajo, profesor contratado doctor, F2 la de ayudante doctor o F4 que es la del profesor de universidad privada. Vosotros la clicaréis, ¿vale? Y le dará generar. Una vez generado, acordaros y no lo dejéis ahí pasar porque tendréis que firmar digitalmente el documento. Sin la firma digital del documento no se pone en marcha los procesos de acreditación, ¿vale? Esto nos sirve para que una vez ya nos dé la resolución, veamos como por ejemplo veis aquí de evaluación negativa, positiva o negativa, o como es la actual, la que yo tengo ahora mismo, en pendiente de evaluación. Es decir, está pendiente a que las comisiones de ANECA las evalúen y dictaminen si son evaluaciones positivas o negativas. Este proceso, aunque es muy farragoso, luego es muy bueno porque posteriormente necesitáis seguir subiendo documentos en este punto y por tanto nunca se van a borrar, ¿vale? Y ya os digo, es mucho menos costoso que la que había originalmente, en la cual tienes que llevar todos los documentos a un registro de entrada, llevar original copia, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos ahorrado un recurso y la administración electrónica en este caso funciona. Posteriormente, ¿cómo nos lo van a comunicar? Pues por un correo electrónico, os dirán que ya están las acreditaciones, entráis aquí, os descargáis los documentos, os dirán cuáles son positivas, cuáles son negativas y en el caso de las negativas os justificarán por qué ha sido negativo y en qué aspectos deberéis mejorar, ¿vale? Posteriormente me paso a la acreditación de la VAP, es decir, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. Vuelvo a tener la misma estructura, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor y universidad privada. Vale. En este caso, si os acordáis con respecto a la de la NECA, los puntos son un poco menores. Allí eran 55, si os acordáis, aquí son 50, ¿vale? Menor a 50 os daría una acreditación negativa, mayor o igual de 50 puntos sería positiva. Lo que pasa es que en ayudante de doctor, si os acordáis en la NECA, no teníamos un condicionante y aquí sí. Aquí os dice que la mitad de los puntos como mínimo deben provenir de la experiencia investigadora. De aquí que Javier os haya recalcado en la primera parte del seminario que sea tan importante el publicar y que estén bien indexadas, ¿vale? Acordaros que tenéis que tener el título de doctor antes del fin de la convocatoria. ¿Por qué supongo antes del fin de la convocatoria? Porque en el caso de ABAP sí que no basta, son periodos cerrados, ¿vale? Para enviar documentación y no está abierto todo el año. En el caso de la acreditación a contratado doctor y universidad privada, aquí sí que han aumentado los puntos y se equiparan a la parte que teníamos en ANECA, es decir, a menos de 55 o mayor o igual a 55, ¿vale? Y aquí sí que tenemos otra vez condicionantes. Si os acordáis, en ANECA, tanto investigador como docente debía dar 50 puntos, mientras que en este caso, investigador vuelve a dar 25, pero sí que tenemos que tener un mínimo de experiencia docente de 15 puntos, ¿vale? Esta experiencia docente, yo ya os lo digo por experiencia, tanto en la NECA como en la VAP, solo con la docente que habéis dado de personal investigador en formación, no os va a servir, no tenéis suficiente horas, ¿vale? De 120 o 240 no os va a servir, ¿vale? Y solo por esa falta de docencia os darán evaluaciones negativas, os digo ya por experiencia propia. No son suficientes las horas. Esto cambia cuando si estáis haciendo, sois profesor asociado, estáis haciendo el doctorado, ahí hay un mayor número de horas y casi siempre por ese lado no hay esa falta de horas en el caso de la docencia, ¿vale? Vamos a contrastar ahora mismo por qué es positivo o qué es negativo la acreditación por la VAP, ¿vale? Pues
hay dos cosas negativas y son las primeras que os voy a comentar. Es decir, tiene plazos establecidos. No está abierta todo el año y tiene unos plazos muy marcados. Por ejemplo, el último que se ha abierto es del 21 de febrero al 12 de marzo de este mismo año, pero ojo, no se abría desde septiembre de 2018, ¿vale? Normalmente, esto ha sido algo raro, pero normalmente se abrían 2 al año, 2 convocatorias al año, especialmente, pues imaginaos, una a principio y otra en septiembre, y por tanto teníamos 2 convocatorias. Si la NECA era gratis, aquí no, se paga 57 euros, ¿vale? Por cada figura contractual que se presente, es decir, una por ayuda, imaginaos, por ayudante, otra por contratado y otra por universidad privada, ¿vale? Cada una deberíamos pagar 57 euros. ¿Vale? ¿Cómo lo sabremos? Se publicará la apertura en el blog, el enlace como la que ha estado vigente hasta ahora, y lo que es positivo es que tiene un simulador, ¿vale? Eso es positivo, os voy a decir entre comillas. ¿Por qué? Porque es un simulador que está muy bien, en la cual podemos calcular qué puntuación obtendríamos. Pues yo tengo 4 artículos, yo tengo no sé cuántas horas de docencia, etcétera, lo cual está muy interesante. El problema es que no está abierto, solo se abre cuando están abiertos los plazos. Por lo tanto, es un poco probando, no podemos saber cómo vamos en las puntuaciones, ¿vale? Va a poder entrar, bueno, os he puesto el enlace aquí abajo para que luego podréis entrar, un acceso al trámite y con este sí que en este caso solo vamos a poder acceder con certificado digital, ¿vale? Si entramos en la página, veis 2 grandes apartados, es una página web, vamos a decir, un poquillo antiguilla. Tenemos la evaluación de títulos y la acreditación del profesorado. Si entráis dentro de la acreditación del profesorado vais a ver que solo podrá acreditarnos a los 3, contratado, ayudante y universidad privada. Acordaos que los de titulares y catedráticos solo se evalúan por ANECA, ¿vale? En cada uno de ellos vamos a tener lo mismo, simulador y solicitud, el pago de tasas y anexo. El anexo 4 que veis ahí, en este caso, era elegir las 10 mejores contribuciones que tuvieras y explicar en qué índice estaban publicados, en este caso. Una vez, vamos a imaginaros que entramos en profesor de universidad privada o ayudante doctor, ¿vale? Entraríamos directamente a la solicitud. Es un caso muy similar al que habíamos visto previamente con la NECA, es decir, metemos directamente nuestros datos personales, ¿vale? A dónde nos queremos acreditar, ¿vale? Eso ANECA nos lo dirá cuando entramos en la solicitud. Posteriormente vendrá una simulación de datos, es decir, te dice la PAP, bueno, dime qué tienes y cuál es tu vamos a decir, ponderación o cuáles son tus puntos que tenéis ahí, y posteriormente viene esto que veis aquí, que es los documentos requeridos. Os he puesto otra vez, ojo con el peso de los 20 megas, ¿vale? Y os he señalado en rojo uno que es importante, que os pide el currículum vitae. ANECA no nos lo pide como tal, pero aquí sí. Ese CVN, ¿vale? Es súper importante y yo os recomiendo que lo empecéis a hacer, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque nos va a servir, bueno, ya os he explicado, Javier, un poco qué es FECIT y la Fundación Española, y es un currículum vitae normalizado, ¿vale? En el cual vais a poder rellenar todo, vais luego a poder exportarlo, poder meterlo, por ejemplo, en el GREC. El GREC también que tenemos en la universidad puede extraer desde este punto de vista, pero yo os aconsejo que empecéis a rellenar este currículum de aquí, porque es muy interesante y que posteriormente muchas convocatorias de proyectos, etcétera, se pide el CVN, ¿vale? Y tiene una estructura pues muy similar. Una vez, acordaros, y la principal diferencia con la acreditación de la NECA es que la docencia va en créditos, no en horas, ¿vale? Acordaros que un crédito son 10 horas, es decir, 60 horas son 6 créditos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y sí que es verdad que ya llegamos a la última parte, en la cual siempre os dice recalcular puntuaciones o presentar la solicitud, y podemos presentar la solicitud. Imaginaros que hemos tenido un problema y tengo más de 20 megas en cualquier apartado, ¿vale? En cursos, etcétera, y no puedes enviar más. No hay ningún problema, y esto es un aspecto ventajoso de la VAP, porque una vez presentada la solicitud vamos a poder seguir anexando documentación de 20 megas en 20 megas, ¿vale? Para poder cumplimentar lo que no hayamos subido. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿vale? Una vez presentada la solicitud se quedaría este apartado que estáis viendo ahí, y aquí no lo veis, pero estos que son como 2 archivos, podríamos, no, porque ya está cerrada,
pero hasta que se cierre la solicitud podríais ir subiendo, ¿vale? Pues imaginaos, me ha faltado subir cursos que no me cogían, me ha faltado subir docencia o experiencia laboral. Entonces lo podéis subir ahí y no pasa nada siempre y cuando hasta que se cierre la convocatoria, ¿vale? Una vez cerrada la convocatoria, ya está. En este caso, mis dos míos, ¿vale? También están en evaluación y también en expediente de evaluación. Si en... Esto ya debe ser de Javier. Si me preguntáis cuál de las dos son igual de válidas y las dos os van a servir igual para acreditaros y poder acceder a una plaza tanto de ayudante doctor como de contratado doctor, ¿vale? Ya es ver pros y contras en todas ellas. Ya os he dicho, la NECA es gratis y está todo el año, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor el ayudante doctor pide un poco más, mientras que en el caso de la VAP, ¿vale? En esa plataforma, sí que es verdad que nos pide mucho menos, ¿vale? Un poquito menos, pero hay unos límites y sobre todo el coste económico sí que es bastante más elevado si queremos pedir muchas figuras, porque está en torno a unos 60 euros y que no está siempre abierto, ¿vale? Entonces, voy a dejar a Javier que os explique nada, enseguida la acreditación a titular y creo que os he dicho, y creo que Cate nos va a ver, y las preguntas las dejamos al final, si os parece. Javier. Sí, vale, ya estoy. Gracias, Javi. Bueno, ha dicho una cosa muy importante, Javi, y es lo de la documentación falsa, en última instancia. Es decir, introducir documentación o decir que se tiene algo que no se tiene, lo que puede implicar es que se pierda la figura. Así de sencillo. Es decir, si la administración pública, nosotros a veces nos han intentado engañar y alguno nos habrá engañado, pero si le concedemos una acreditación a alguien y luego eso lo vemos después, se le puede retirar inmediatamente y, bueno, incurre en cuestiones penales y demás. Entonces, no hagáis eso nunca. Otra cuestión que ha comentado y que me gustaría que tuvieseis claro es lo de las actas. Si pone que actas, que son actas, van a congreso, si no lo pone va a capítulo, sí y no. Depende de los casos, porque si realmente se trata de las actas, aunque no ponga que son actas, siguen siendo congresos, al menos a efectos nuestros. Ese es un debate que a veces hemos tenido, pero la cosa está clara. Otra cuestión diferente es si de un congreso ha habido unas presentaciones y se publican la elaboración o reelaboración que ha habido a partir del Congreso. No el acta del Congreso, sino aquellos que se publican con varios meses después del Congreso, incluso con años a veces. En historia, por ejemplo, lo hacen. Entonces, eso, aunque ha salido de un Congreso, se ha presentado en un Congreso inicialmente, eso que tenemos ahí delante son verdaderos capítulos de libro. Pero cuidado porque al menos en geografía y en ciencias sociales eso no es habitual. Es decir, los congresos son congresos. Tener cuidado porque las comisiones pueden enfadarse con esto. De hecho, yo tengo muchos debates y muchas discusiones en mi comisión por esto, porque en nuestro caso, y sobre todo sabe mal cuando la gente te pone como un capítulo de libro algo que son actas. Con lo cual, tener eso muy presente. Las actas de un congreso siguen siendo congreso, aunque no ponga que son actas. Bueno, vamos entonces a esto para acabar, porque ya está. Javi os ha hablado, este que yo os comento es el programa Academia, de ANECA también, ¿vale? Y en Academia, ¿de qué nos encargamos? De la acreditación, como veis aquí, para el acceso a cuerpos docentes universitarios de profesor titular y catedrático de universidad. Son las siguientes figuras, digamos que son las figuras que acceden al funcionariado, que habilitan para el funcionariado, a lo que todos aspiramos en esta vida. Bueno, esta es mi comisión, o parte de mi comisión, como veis ahí. Esta es se llama de Historia y Filosofía, no pone Geografía, aún no lo he conseguido, después de muchos años, pero no hay manera porque esto está en un decreto, y el decreto no se modifica para poner Geografía. En cualquier caso, ahí somos geógrafos, aquí hay gente, pues no sé, mi secretario es de Historia Contemporánea, Rosa es de Arqueología, Florentino de Contemporánea, Carmen es geógrafa, Sonia es de Historia Antigua, en fin, Filosofía, etcétera. Vale, bueno, somos una comisión de unos 12, 13 personas. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué es lo que a vosotros, dentro de no demasiado, os puede interesar? Pues, ¿con qué criterios trabajamos? Javi os ha contado los más próximos en el tiempo a vosotros,
Y aquí, si accedéis a la página de ANECA, al programa Academia, encontraréis esta página que tenemos aquí con unas orientaciones generales y unos criterios en la Comisión de Arte y Humanidades, que es donde se presentan al menos los geógrafos. Los de Sociología, vais a Ciencias Sociales y Jurídicas. Bueno, las comisiones casi siempre son mixtas. De hecho, nuestra comisión, aunque en estas, aquí somos 3 comisiones en realidad, Arte y Humanidades, está Filología, está Arte y estamos nosotros, que a su vez somos diferentes disciplinas. Bueno, lo que podéis encontrar si pincháis ahí son 2 documentos con esto: méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, profesor titular de universidad, catedráticos de universidad. Esto, cada uno de estos encabezados tiene sus 30 o 40 páginas con criterios para cada una de las 3 comisiones que estamos ahí. La E19 es la mía. Aquí ya sí que nos han puesto Historia, Filosofía y Geografía, al menos. Vale, bueno, pues esto es lo que yo hago. ¿Con qué criterios trabajamos? ¿O qué ponemos nosotros? Como veis, el sistema es parcialmente diferente. No trabajamos con puntos, antiguamente sí, hasta el año 2016 se trabajaba con un sistema de puntos parecido al que os ha contado Javi. Aquí ahora se trabaja con unas letras, la A es excepcional, la B es buena, la C es compensable y la D, que no aparece por aquí, pero obviamente se puede tener una D, es deficiente. Trabajamos solo con esas. Hay una E, que es un caso excepcional para aquella gente que ha impartido docencia en centros fuera del Estado español, en otros sistemas universitarios, son casos especiales. Entonces, para acreditarse, ¿qué es lo que necesita obtener alguien? Pues necesita obtener una B y una B, una evaluación positiva, buena y buena, tanto en investigación como en docencia. Si obtiene esas 2, ya no necesita nada más, ¿de acuerdo? Pero si no las obtiene, entonces puede compensar. Por ejemplo, supongamos que tiene una B, una investigación buena, pero flojea en docencia. Entonces, ¿qué tiene que obtener? Pues al menos tiene que tener actividad profesional, por ejemplo, profesores de instituto, puede tener transferencia, muchos proyectos, contratos de transferencia, los de la LRU, esto es del artículo 83 creo que es, no recuerdo muy bien, y ha de tener formación. ¿Qué implica formación? Una serie de méritos predoctorales y postdoctorales. Hasta ahora hemos pedido 2 méritos predoctorales y 1 postdoctoral. Ahora no vamos a diferenciar postdoctorales o pre o postdoctorales, porque la gente que no tenía predoctorales ya estaba suspendida si no conseguía una B en docencia, por ejemplo. Bueno, pues digamos que el sistema funciona así. Cuando no se obtienen calificaciones buenas en investigación o docencia hay que compensar, y hay diferentes formas de compensación en función de las diferentes carreras universitarias, ¿de acuerdo? Mi consejo siempre es, cuando alguien me pregunta, es: haz una buena investigación y cumple requisitos mínimos de docencia. Y esa es la mejor manera. ¿Qué se le pide en investigación y qué se le pide en docencia? Bueno, pues yo solo os voy a enseñar esta imagen. Este es un documento privado que tenemos en la comisión, pero que en realidad esto no lo voy a hacer público, ni lo hagáis público, por favor. Es un documento interno, pero que recoge lo que está publicado, pero bueno, no está, nadie lo ha sistematizado, lo tenemos nosotros nada más. Entonces, por ejemplo, en docencia, ¿qué les pedimos en docencia para una B, que sería la evaluación positiva? Pues aquí hay años de docencia. Entonces, como veis, 6 años de docencia a tiempo completo. Bueno, no lo pone por ahí, pero en realidad suele ser a tiempo completo. No es con grado de doctor necesariamente, es decir, que se puede haber sido profesor asociado y sumar a tiempo parcial y sumar años, es decir, 2 años a tiempo parcial sumarían 1 año a tiempo completo, y luego horas, certificadas obviamente por la universidad. Cuando se cumple ese requisito, pues perfecto, ya se tiene la B. Pero si no se llega a ese requisito, pero sí se llega al 80% o al 75%, entonces se puede seguir aspirando a una B con 5 o 6 méritos complementarios. ¿Qué son los méritos complementarios? Un listado que no os voy a poner. Por ejemplo, podrían ser, en el caso de la docencia, publicaciones docentes, coordinación de cursos de profesores, coordinación del programa Erasmus, en fin, este tipo de cuestiones. Hay un listado del que se puede elegir. Si se piden 6 méritos, hay al menos 10 o 12 tipos de méritos diferentes, con lo cual no hay problema.
Si no se obtiene, bueno, y en ese caso ya no se le pide, o sea, el máximo, el mínimo que se le pide son 4,5 años y 525 horas, ese es el 75%, y 4 méritos complementarios. Perdón, aquí. Es que no los cumple, se le evalúa como una C. Si no llega al 100% de la C, se le evalúa como una C más complementarios, y si le fallan los complementarios o no llega, pues ya tiene una D, que es deficiente, ahí no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Y en el caso de la investigación, que es donde suele haber más problemas, suele ser el primer filtro, bueno, primero empezamos siempre por la investigación, es la primera dimensión que evaluamos. Pues fijaos, para un profesor titular, ¿qué se le pide? 15 publicaciones, ¿de acuerdo? Esas publicaciones, ese es el mínimo. ¿Cómo tienen que ser esas publicaciones? En historia les vamos a pedir artículos, ¿vale? En total, artículos en historia 5, pero en geografía y en filosofía les estamos pidiendo 10, 2/3, ¿de acuerdo? Número máximo de libros y capítulos de libros que les vamos a valorar. En historia, 8 más 2 ediciones, y en filosofía y geografía 5 como máximo. Que nos presentan 20, 15 como que no cuentan a efectos de méritos obligatorios. Otra cuestión es que luego se los podamos contabilizar en méritos complementarios si es que le hiciesen falta. Si esa persona cumple este primer criterio, 15 publicaciones, de las cuales 10 son artículos y 5 son, hablando de geografía, y 5 son capítulos de libro o libros, ya estaría acreditada. Pero estaría acreditada, bueno, no, podría empezar a pensar en estar acreditada. ¿Qué otro requisito tiene que cumplir? Aquí vamos a todo lo que yo os he explicado antes. Fijaos, publicaciones de primer nivel y publicaciones de segundo nivel. ¿Qué son publicaciones de primer nivel? Cualquier JCR es primer nivel. Y si nos vamos al Estimago Journal Ranking, el SJR, cualquier aportación, cualquier artículo en una revista que esté indexada en primero o segundo cuartil es primer nivel, y si está en tercero o cuarto cuartil es segundo nivel, ¿de acuerdo? Entonces hay que sumar o los libros en editoriales de primer nivel o editoriales de segundo nivel. Pero aquí es muy importante, y mucha gente no se lo lee bien los papeles, y hay gente que suspende por no leer bien los papeles. Se le contabiliza un máximo de 5 libros. Es que tengo 15 libros y todos son de primer nivel. Pues sintiéndolo mucho, solo contabilizamos 5, aunque sean de primer nivel. Con lo cual necesita 10 artículos de primer nivel, perdón, 5 artículos de primer nivel aquí, más otros 5 artículos de segundo nivel, por ejemplo. Si todo lo tiene primer nivel, perfecto, 1000 sobre hojuelas, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces, fijaos lo importante que es seleccionar bien las publicaciones, porque en función de cómo has seleccionado, luego te puedes acreditar o no te puedes acreditar, al menos para profesor titular y para profesor catedrático algo similar. Que no llegan al 100%, que no hay 15 publicaciones de ese primero o segundo nivel y llegan al 75%, que son 11, ¿vale? Pues vamos a ver. ¿Eso qué implica? Que tienen que cumplir estos mínimos 7 artículos de primer nivel, 7 aportaciones o publicaciones de primer nivel, 4 de segundo nivel, de las cuales un máximo de libros y artículos sería de 3. En primero o segundo nivel, da igual, pero libros o artículos se le contabilizaría 3. Bueno, 3, 5, en fin. Los números, como veis, son importantes, que hay que ver si se cumplen o no se cumplen y cuáles son los que alcanza o no alcanza. Entonces, ese es un poco el juego del tema. Hay una cuestión interesante, entonces, bueno, 2 aspectos en los que yo os quería incidir. La entrada de déficit del sello de calidad hasta ahora era considerado todo de segundo nivel. Siempre, y también, bueno, eso por un lado. El avance que hemos hecho con el ranking es que aquellas revistas que están en primer o segundo cuartil las consideramos como primer nivel, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaos, eso supone que gente que hasta ahora para publicar en primer nivel tenía que ir al ámbito internacional, ahora tenemos muchas revistas, un buen número de revistas españolas en castellano que permiten obtener, que son publicaciones de primer nivel o aportaciones en revistas de primer nivel, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque ha abierto una ventana enorme.
Y hablando de ventanas, hay otro aspecto que es muy importante y que hemos flexibilizado mucho con una renovación de criterios que hicimos en diciembre y que entró en vigor el 15 de enero y que empezamos a evaluar ahora en julio. Y es el concepto de ventana. Hasta ahora, si tú presentas un artículo de una revista que no estaba indexada en el año 2000, el artículo es de 2015 y la revista se empezó a indexar en el año 2019, bueno, lo que dice la norma es que solo se tiene en cuenta el año de publicación del artículo, es decir, la indexación que tenía la revista en esos momentos. Hasta ahora habíamos flexibilizado con una ventana de 5 años. Es decir, que si la revista se empieza a indexar en 2019 con cuartil 4, tu artículo es de 2015, digamos, bueno, pues desde 2014 esos artículos vamos a considerar ya de segundo nivel. Obviamente, si fuese 2013 o 2012, el artículo sería tercer nivel, no cuenta. O no cuenta efectos de méritos complementarios, sí que contaría como uno de los méritos, he dicho méritos complementarios, no, de méritos obligatorios. No contaría como mérito obligatorio, pero iría a un paquete de méritos complementarios. ¿De acuerdo? Es decir, que no es que no valgan, pero valen mucho menos, muchísimo menos. Entonces, lo que hemos hecho en esta flexibilización es ampliar esa ventana y ponerlo en la norma, en los criterios públicos. Es decir, que ahora las ventanas son de 10 años. Eso es una flexibilización tremenda y fue fruto de la presión, sobre todo de la gente de historia. ¿Por qué? Porque en historia la indexación no ha funcionado, o sea, no han estado atentos a este tipo de cuestiones, tienen menos revistas con de prestigio, bien indexadas, entonces, bueno, ha sido una pequeña concesión. Y también, así en petit comité os diré que a veces pensamos más en a quién tenemos delante en esos momentos y no a quién vamos a tener delante dentro de 10 años. Es decir, yo creo que cuando se ha pensado, o a veces cuando se piensa en reformar los criterios, algunos colegas están pensando más en sus colegas, en sus compañeros que se quieren indexar, que se quieren, perdón, acreditar, o en gente de su departamento que se quieren acreditar en esos momentos, que en los chavales jóvenes que están empezando una carrera investigadora, digamos, potente y de calidad. Entonces, bueno, con esta flexibilización yo creo que ha sido una especie de bajar el nivel, pero bueno, es lo que tenemos y va a permitir pues, que la gente se pueda acreditar. Ten en cuenta que venimos de un sistema en el que prácticamente toda la gente se acreditaba, al menos en determinadas áreas. Y bueno, y eso, digamos, no es que estemos en el péndulo de Foucault, pero sí ha habido muchas presiones y muchas protestas porque nuestra comisión, aplicando los criterios de manera rigurosa, no digo ni dura ni blanda, sino rigurosa, pues mucha gente suspendía. ¿Por qué? Porque pensaban que el sistema era muy parecido al anterior y que, bueno, que era relativamente fácil y que era flexible y tal. Entonces, bueno, estamos en esa situación, pero pese a esa flexibilización de los 10 años, que está bien, mi consejo siempre es que hay que ir a por lo importante, no hay que ir a la C a la compensable con esto, con lo otro, hay que ir a sacar una B directa en investigación, es decir, con 15 publicaciones, 10 de las cuales tienen que ser de primer nivel, 5 pueden ser de segundo nivel, y con un número máximo de capítulos de libro, y los que haya de capítulo de libro tienen que ser o de primero o segundo nivel, pero un máximo que en este caso es en nuestro caso, de 5. Creo que no ha variado en los nuevos criterios. Es decir, esto deja de tener efecto dentro de 3 semanas. Y hay pequeñas... Pero en cualquier caso, esa orientación se mantiene. Y yo creo que mi mensaje para vosotros como futuros profesores titulares es que vayáis a por lo importante y entrar por la puerta grande. Cuando nosotros acreditamos, no le ponemos si se han acreditado con una B con complementarios o con una C compensable, simplemente se le pone que se ha acreditado y punto. Pero hay cosas que la gente sabe. O sea, nosotros obviamente no podemos hablar de quién se ha acreditado ni cómo se ha acreditado, pero estas cosas a veces, yo por ejemplo que lo veo, pues no es lo mismo quien se acredita por la puerta grande con una B y una B que quien se acredita con una C y una... o una B y una C con unos complementarios por ahí, y además con una C en no sé qué y una B en formación. Bueno, es acreditarse, pero es por la puerta pequeña. Por lo tanto, vosotros tenéis que ser ambiciosos y la ambición
la ambición no en sentido peyorativo, sino ambicioso de hacer las cosas bien y de hacer una carrera sólida, es ir a lo directo con publicaciones de calidad, con una buena carrera investigadora, publicaciones de calidad, si es posible, en revistas y obviamente revistas indexadas, y cumplir vuestros mínimos de docencia. En el caso de estas figuras son, como hemos dicho antes, 6 años, 700 horas, no es demasiado, 6 años a tiempo completo. Eso se puede, son los años de ayudante doctor, más algunos que se puedan ir sumando a tiempo parcial como asociado y alguna cosa más. No es difícil conseguirlo y de hecho se están acreditando mejor la gente joven que gente mayor, por ejemplo, para que hagáis una idea. ¿Por qué? Porque la gente joven nos está llegando con las ideas muy claras, con publicaciones en revistas de impacto, de primer, segundo nivel, hay mucha gente que les sobra y, bueno, cuando llegan expedientes de ese tipo de gente joven, pues chapó, o sea, que nos superan a los que estamos allí a veces, ¿no? Entonces, yo les pongo como ejemplo, digo, mira, esta es la gente por la que tenemos que apostar y no estos que vienen, que si saco una C, que si luego hago una alegación porque esta publicación no me la han contabilizado, que tal, en fin, ese tipo de cuestiones a mí personalmente no me agradan excesivamente porque son acreditaciones que a veces se consiguen por la puerta pequeña y creo que no prestigian a la persona que las consigue de esa manera. En cualquier caso, yo espero que os haya servido y este es vuestro momento a los que queráis y habéis aguantado ahí como jabatos y jabatas hasta el final. Abrimos, si os parece, ahora el turno de preguntas y reflexiones que queráis hacer. Venga, pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia.